Bueno, como les decía, iniciando la mentoría anterior, el segundo tema de ahora es seguridad de la información. Entonces, de 5 a 6 vamos a estar eso ahorita mirando un poco acerca de este punto. Entonces, vamos a basarnos en este documento. Y adicionalmente también tenemos un par de PDFs enfocados a gobierno en línea. Pero bueno, vamos a ir mirando un poco, sobre todo las partes más que más nos pueda interesar. Entonces tenemos una agenda un poquito grandecita acerca de una introducción. Luego vamos a mirar unas políticas de seguridad y privacidad, logros y criterios del componente de seguridad, implementación del plan de seguridad y privacidad. Vamos a ver un poco de monitoreo y mejoramiento continuo. Hacemos una referencia también de la norma ISO 27001, gestión de activos, control de acceso, capacidad en lo repudio, privacidad y confidencialidad. Adicionalmente tenemos también disponibilidad, registro de auditoría y algunas recomendaciones. Entonces la introducción, digamos que el activo más importante que tiene una compañía es la información que genera, que gestiona y que de alguna manera también produce. Dado esa importancia y esa relevancia, por eso es que empezamos a tomar muy en serio todo lo relacionado a la seguridad de la información. Entonces, digamos que ese objetivo de salvaguardar la información de la compañía, de una organización, una entidad, se vuelve una de las tareas fundamentales dentro de los sistemas de gestión del negocio. Adicionándole es tener también una integridad con confidencialidad y también una disponibilidad alta que nos ayude a tener siempre acceso a esa información que afecta a cada una de las áreas o responsables e interesados de una organización. Por eso, digamos que hay un gran auge con modelos, incluso con estas leyes y normas que nos ayudan a madurar y tener de una manera sólida un sistema de gestión de seguridad. Entonces, todos esos sistemas de gestión de seguridad en los que debemos de tener algunas políticas, desarrollándola de la forma en que se necesita la organización para poder darle una implementación. Y con el tiempo, tratar de darle también una mantenibilidad en el tiempo, con los cambios o adiciones, incluso también eliminaciones que se deben hacer en puntos específicos. Vamos a ir mirando cada uno de los componentes que tenemos dentro de esos conceptos de la seguridad. Como políticas de seguridad y privacidad, entonces tenemos que es una publicación donde se define y se declara lo que representa en la administración de una entidad, orientado a toda esa protección de los activos como información. Entonces, lo que tratamos de publicar o exponer es esa necesidad de tener unas normas o una forma de realizar o de salvaguardar la información, incluyendo a todos los colaboradores o integrantes de una organización. Entonces ahí entran todos los funcionarios, contratistas, terceros y, bueno,
más personal que de alguna u otra manera se ve afectado con, con la transmisión o comunicación de la información dentro de las compañías. Dentro de ese desarrollo de políticas para implementarlas, debemos de tener un par de puntos orientados a logros y criterios. Cuando hablamos de logros, entonces tenemos que hay unos servicios que deben estar siempre orientados al usuario, a esas necesidades o expectativas que tiene un usuario. Tenemos también una estrategia definida por parte de infraestructura tecnológica para generar esas políticas y darle vida dentro del desarrollo de los diferentes mecanismos de seguridad. Tenemos una gobernabilidad, que es esa definición de roles y perfiles con unas tareas y actividades específicas a desarrollar dentro de ese sistema de gestión. Adicionalmente, podemos tener también una definición de un marco de seguridad y privacidad, que es toda esa documentación o esa prosa que de alguna manera nos ayuda a tener con claridad la definición de políticas y procedimientos de mantenerla. Entonces tenemos obviamente una información que es la que debemos salvaguardar, unos sistemas que nos ayudan a soportar y a manejar y gestionar esa información, unos servicios que de alguna manera son tecnológicos para mantener con vida esos sistemas, y una implementación de plan de seguridad, que es cómo se ejecuta finalmente las compañías. Adicionalmente, durante el tiempo vamos a tener unas tareas específicas para realizar un mejoramiento continuo a través de un control por medio de monitoreo. Entonces, ese monitoreo es el que nos ayuda a que lo que está definido dentro de esos papeles, dentro de esos documentos, en realidad se esté cumpliendo. Y si no se está cumpliendo, realizar y ejecutar los ajustes y cambios necesarios. El uso y la apropiación, que para la apropiación necesitamos publicar y incentivar de alguna manera al personal de que ese sistema orientado a la gestión de seguridad y privacidad tiene un propósito que nos va a dar un valor a todos en la compañía. Entonces, de esa manera, publicamos para que se apropien todos los colaboradores en cada uno de sus áreas con sus interesados. Y a la vez, ayudar a que ese uso sea efectivo. Para los criterios, tenemos unas evaluaciones de desempeño que nos ayudan a tener un feedback para el sistema de gestión y poder darle una mejora continua. También tenemos una alineación, que esa alineación debe ser con la estrategia, visión y misión del negocio. Un esquema de gobierno que también está relacionado a darle una federación quiénes y con qué perfiles o roles están divididos por categorías esas actividades y tareas que cada uno va a cumplir para la puesta en marcha. Y una gestión de operación, que ya es la ejecución final que se va a realizar como día a día. Dentro del direccionamiento estratégico, entonces, está la estrategia a nivel directivo de líderes de la organización y la implementación de esa estrategia, cómo los líderes empiezan a bajar esa estrategia desde el punto más alto hasta la parte más operativa o técnica de una compañía. Se le hace un seguimiento y evaluación para tener el proceso de continuo y una gestión de cada una de las tareas de seguridad y calidad enfocados al sistema. Tenemos una caracterización de usuarios, entonces vamos a tener una segmentación donde va a haber un grupo, un área de cada usuario, cada tipo de usuario que va a tener un interés en específico, entonces nos va a ayudar en una parte de ese sistema de gestión. También un diagnóstico para realizar y encontrar
esos ajustes, esos cambios, y a la vez monitorear si estamos haciendo el trabajo acorde a la definición. Y el plan de seguridad, que es finalmente el cronograma. También tenemos dentro de esa gestión todos los componentes que están involucrados. Una gestión de riesgos para minimizarlos, una estrategia para el uso y apropiación, la gestión del cambio que siempre debe estar presente periódicamente, una medición de resultados de uso y apropiación para ver cómo se está implementando versus la definición, y la gestión de calidad de cada uno de esos servicios. Para la implementación, entonces, debemos de tener en cuenta esa realización o ejecución de las políticas que ya se definieron. Entonces es necesario que cumplamos algunos pasos que son una sugerencia para cada entidad como objetivo, para que las desarrolle, las apruebe, las implemente y las interiorice con su socialización. Entonces tenemos el desarrollo de las políticas, que es digamos, toda esa documentación a nivel de artefactos, con toda la prosa o carreta, para dejar su definición formalizada. Luego vamos a tener un cumplimiento, que es la fase donde esas tareas y esos objetivos que están escritos se deben cumplir, implementarlos, y que tenga una consistencia coherente con toda la definición. Dentro de la comunicación, entonces, se da a conocer todo lo que se implementó, cómo hay que mantenerlo, cómo se debe seguir ejecutando, y poder dar una gestión del cambio a través del tiempo. Con el monitoreo, entonces, es una parte fundamental para evaluar si de verdad se está ejecutando como se definió en el día a día, los procesos de la compañía, y qué mecanismos necesitamos para buscar digamos, esos números que nos digan de alguna manera, con estadísticas, reportes, cómo se está desarrollando. El mantenimiento, que es la fase que asegura que la política se va a encontrar o va a estar siempre actualizada, íntegra como se definió, y si es necesario realizarle ajustes dependiendo de los cambios, con la retroalimentación y el feedback que entreguen los procesos y también los colaboradores. Y finalmente una parte de retiro, que es ese punto final donde podemos decir que hay que eliminar algo, hay que ponerlo de forma ya que quedó obsoleta porque cumplió con su objetivo, o ya no aplica para las necesidades que tiene la compañía, y se debe dejar formalizado para que quede documentado, incluso si se puede versionar. Dentro del monitoreo y mejoramiento continuo, entonces tenemos nuevamente que ese monitoreo es importante para determinar esa efectividad y cumplimiento. Ese cumplimiento que sea de que, como el sistema estuvo definido con sus políticas, tareas y demás, sí se esté realizando de la forma correcta. Entonces esta parte nos ayuda a verificar, y tiene que ser de manera periódica para poder tener un control efectivo y acertado. Adicionalmente, tenemos dentro de ese mejoramiento continuo un almacenamiento o un repositorio a nivel de registros, donde la política debe incluir el amenazamiento de registros con copias de seguridad, incluso a nivel de sistema de base de datos, para el correspondiente y correcto funcionamiento. Esos registros finalmente van a hacer una auditoría donde se debe incluir toda la información y se pueden monitorear eventos de sistemas de gestión de seguridad. Para mirar un poco una de los estándares más usados, y también donde la mayoría de compañías trabajan y están certificadas, es la norma ISO 27001 del 2013. Entonces esta norma
que fue creada por la ISO, la Organización Internacional de Normalización, digamos que fue publicada para dar unas pautas de cómo se debe gestionar el sistema de seguridad de información en una compañía, la cual fue publicada en el año 2013, y que la idea digamos, la audiencia para que puedan implementarla a nivel de compañías es cualquier tipo de organización con o sin fines de lucro, privada o pública, pequeña o grande, digamos que se pueda adaptar al estándar que fue creado por, digamos, personas especialistas del tema y que proporciona la metodología para implementarla. Estas certificaciones, digamos que confirma de alguna manera que la organización cumple con la norma y que tiene sus mejores prácticas implementadas para poder sacarle el provecho a toda el objetivo o el ideal de tener una compañía con seguridad y privacidad de la información. Dentro de la gestión de activos, entonces tenemos que el grupo o el conjunto de políticas que hace referencia a directrices, donde encontramos límites y procedimientos para la identificación, uso, administración y la responsabilidad de esa información como activo. Entonces, las políticas relacionadas con gestión de activos, digamos que deben contemplar unos puntos que están listados entre identificación del activo, la clasificación, un etiquetado, una devolución, una gestión de medios removibles y una disposición de esos activos, por último, con dispositivos móviles. Entonces, digamos que esto es lo que le da soporte al final de estos puntos. La identificación, que es conocer cuáles son; la clasificación, darles unas características y agruparlos; etiquetado es formalizar una identificación; la devolución de los activos es los que de alguna manera deben cambiar o ese etiquetado, esa clasificación; la gestión de los medios que se puedan remover; la disposición de cómo se puede acceder a esos activos; y los dispositivos móviles que de alguna manera soportan o ayudan a esa gestión. Dentro de los controles de acceso, entonces, tenemos que esto es un grupo de políticas que nos ayuda a tener unas directrices como mecanismo de protección, dando límites o procedimientos frente a la administración y responsabilidad. Administración y responsabilidad de cuál es el tipo de acceso, para qué tipo de personas, para qué perfil se debe dar y con qué medios electrónicos o físicos se tienen que dar. Esos accesos no solamente son accesos de sistemas digitales o electrónicos, también son los accesos físicos a cada una de las áreas físicas que tenga como lugar de entrada y salida, y el tipo de información a la que pueda acceder dentro de esas áreas en particular. Entonces tenemos unos mecanismos como lo son un control por medio de token que contiene un usuario y contraseña. Al final nos va a dar un acceso. También ese suministro de control de acceso que se tiene que administrar mediante un sistema. Esa gestión de contraseñas que tengan unos requisitos para generar esas contraseñas, periodicidad, actualización, etcétera. Unos perímetros que nos van a delimitar los dominios, hasta dónde podemos llegar y a partir de dónde. Y unas áreas de carga que son relacionadas a la parte de las localidades o las ubicaciones físicas. La capacidad de no repudio, este es un punto
adicional que como concepto nos da una idea de cómo un sistema, una compañía debe tener esa capacidad de a la hora de tener una solicitud que no se pierda esa transacción, no vaya a tener una opción negativa, siempre manejando los aspectos de trazabilidad, retención, auditoría e intercambio electrónico. Entonces, dentro de la trazabilidad, es esa política que nos ayuda a que podamos tener de alguna manera la opción o la oportunidad de rastrear y saber cuáles son los puntos que ha llegado una acción que tenga relevancia. Entonces, ¿cómo podemos buscar esa creación, hacerle seguimiento? ¿Cuál es su origen? ¿De dónde se recepcionó? Y la entrega de la información. Dentro de la retención, entonces, es una política que nos ayuda a incluir un periodo de retención o almacenamiento para tenerlo de alguna manera como un respaldo a todos los colaboradores de una organización. Dentro de la auditoría, entonces, es esa realización de inspecciones, de revisiones que sean de manera continua, periódica, que nos ayuden a tener el procedimiento actualizado y cuando se vaya a realizar una nueva acción, pues pueda ejecutarse y actualizarse mediante esta recolección de información. Y el intercambio electrónico, que es la que incluirá los casos donde aplique el intercambio de información con garantía y no repudio. Para la privacidad y confidencialidad, entonces tenemos esa política que debe contener la descripción del tratamiento y protección de los datos personales, que deben ser aplicados conforme a lo establecido a la norma que se rige, la norma tanto del país de la compañía de origen, o donde esté la compañía, y también de la norma o las políticas como estándar internacional a la que esté alineada la organización. Entonces tenemos un ámbito de la aplicación que es todo ese escenario o ese contexto. Tenemos una excepción para la aplicación, tenemos unos principios de tratamiento, entonces tenemos una legalidad, tenemos una finalidad, una libertad, transparencia, acceso y circulación, seguridad y confidencialidad, unos derechos de los titulares, que son esos puntos inherentes de los titulares, una autorización de esos titulares y los deberes de los responsables que manejan o tratan la información. Para la disponibilidad, siendo un atributo de calidad, está directamente relacionado con la seguridad de la información. Entonces, podemos decir que con un plan de continuidad de un negocio, el objetivo es asegurar, tener un plan de recuperación o restablecer la disponibilidad de los procesos. Esto hace parte del sistema de gestión de seguridad y son de los procesos misionales que tienen las compañías. Entonces, siempre debemos de estar enfocados a que esa disponibilidad nos pueda ayudar a tener un plan donde asegure la información, donde tenga una oportunidad de recuperarse en momentos de fallos y restablecerse. La política como tal incluye unos aspectos de niveles de disponibilidad, planes de recuperación, interrupciones, acuerdos de nivel de servicios, segregación de ambientes y ventana de cambios. Entonces, a nivel de niveles de disponibilidad, es la que nos dice cuáles son esos porcentajes para los servicios donde siempre tienen que estar disponibles. Los planes de recuperación, entonces, son esos planes de contingencia donde se manejen los respaldos y se vuelva a recuperar un servicio después de una interrupción, una caída. A nivel de interrupciones, entonces debemos de tener un mantenimiento de esos servicios para tener unas interrupciones controladas. Dentro de los ANS, entonces vamos a tener unos acuerdos especificados y cuantificados de esas interrupciones y la disponibilidad de nuestros servicios. Para la segregación, entonces, es
es importante tener una distribución de ambientes para poder hacer cambios, para poder hacer nuevos desarrollos y minimizar ese impacto de disponibilidad en el ambiente productivo. Y las ventanas de cambios, que son esos tiempos en los que se comunica que va a estar sin disponibilidad un proceso, un servicio, para poder hacer algún tipo de cambio. Dentro del registro de la auditoría, entonces tenemos que esta política es la que nos ayuda a ese mantenimiento de las actividades y acciones que afectan a los activos. Dentro de los aspectos a tener en cuenta, entonces está la responsabilidad de almacenamiento de registros, normatividad, garantía del cumplimiento y periodicidad. Para incluir la responsabilidad, entonces tenemos la Oficina de Control Interno y algunas similares, que van donde se llevan a cabo esas auditorías periódicas de los sistemas. Para el almacenamiento de registros, entonces tenemos un storage para los registros de seguridad o respaldo a nivel de base de datos. Dentro de la normatividad, entonces tenemos la auditoría o la política de auditoría que nos ayuda a realizar o a verificar que la normatividad y los requerimientos sí sean aplicables a los legales. Dentro de la garantía de cumplimiento, el objetivo es garantizar la evaluación de controles, buscando la eficiencia del cumplimiento de esas políticas. Y la periodicidad determina la periodicidad con los niveles de riesgo a los cuales se pone la entidad. Para tener unas recomendaciones en cuenta, entonces, digamos que para hacer el desarrollo de esas políticas de seguridad y privacidad, tenemos la política siempre debe estar como parte de texto una declaración en la que indica qué es lo que se debe hacer, o sea, qué es la forma de que se debe hacer, qué regula la política, o sea, qué es lo que afecta a la política, a qué está orientado, cuáles son esas directrices que deben seguir los funcionarios. Todo eso alineado con la estrategia del negocio. También alinearse con el alcance del modelo de seguridad y privacidad. También la especificación que va dirigida a la política. En los casos que aplique también la referencia de regulación. En los casos que aplique la política, indicar excepciones de la misma. Los datos de las personas o roles de la entidad que pueden brindar información sobre la política. Nombre o rol responsable de quien autoriza la política. Describir los pasos y procedimientos para realizar ajustes, explicar esas consecuencias de tener en caso un funcionario y la fecha en que inicia la vigencia o rige la política. Con eso terminamos esa parte de las recomendaciones. Vamos a mirar si nos alcanza otro documento. Pero en cualquier momento, compañeros, se va a cerrar la sesión porque estamos en una sesión